Buenas noches, mi grupo y yo vamos a presentar la administración y la organización, el legado sociohistórico de la modernidad y su desafío en la construcción de un sistema socioeconómico equilibrado. Los integrantes son Jennifer Viviana Gil Suárez, Esteban Mateo Álvarez Álvarez, Juan Andrés Restrepo Barreto, Vanessa Alexandra Vargas Hernández y yo, Karen Dayan Parra Pérez. Buenas noches. Cuando hablamos del legado sociohistórico de la modernidad y su desafío construyendo un sistema socioeconómico equilibrado, se evidencia cómo las diferentes facetas de la vida de la persona se han fragmentado. Con esto pues quiero decir que cambian muchas creencias y costumbres. Es decir, que hay muchas cosas que se alteran, como lo pasado hoy en día en la modernidad pues ya no se aplica de la misma manera. Tampoco debemos olvidar que la nueva definición de producción en el marco de un sistema socioeconómico como el capitalista se vio demasiado afectado de una manera muy fuerte a raíz de la transformación de materias primas en bienes. Es por eso que pues como sociedad nueva necesitamos apoyarnos en un sistema socioeconómico que respete los principios básicos de supervivencia de la vida en el planeta. La organización y la administración deben siempre cuestionarse, siempre, y esto fue lo que de pronto más me llamó la atención, esta frase, siempre deben cuestionarse el porqué y el para qué de su participación y el rol social, dejando atrás esa época medieval y adelantar siempre y progresar hoy en día pues en la Buenas noches, mi nombre es Juan Andrés Restrepo Barreto y hoy hablaré acerca de la modernidad, libertad y tecnología. La revolución industrial fue la encargada de materializar el triunfo de la ciencia, la tecnología, en un contexto de producción, para el cual fue necesario el dominio de la naturaleza gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos. Al hacer referencia a la libertad que permite la modernidad, esta pretendía dejar en claro que la humanidad tal cual se conocía en la Edad Media es un asunto que debe quedar en el pasado, pues como lo plantea Habermas refiriéndose a la modernidad. Este proyecto pretendía liberar los potenciales cognitivos de cada uno de estos dominios de sus formas esotéricas, dominios que profundizaban sus raíces en una sociedad que estaba construida sobre la tradición, donde el pensamiento era subordinado a las directrices de una ciencia que respondía a finalismos orientados al contexto de los religiosos y su propósito para el ser humano, delimitando la teología del quehacer del individuo en sus diferentes facetas, incluida la del pensamiento. Me gustaría hablar acerca de la Revolución Francesa y la modernidad. Como bien sabemos, la Revolución Francesa se encuadra dentro del ciclo de transformaciones políticas y económicas que marcaron el fin de la edad moderna y el comienzo de la edad contemporánea. El proceso revolucionario francés es sin duda el más importante dentro del agitado panorama político del siglo XVIII. La construcción de la política y las leyes como garantes de los derechos del hito de la construcción del Estado es como benefactor de las condiciones en las cuales la vida de las personas transcurre. En la relación a la Iglesia, la Revolución Francesa quiso acabar con su posición hegemónica con el Estado. Asimismo, la separación de la Iglesia del Estado, la configuración de un Estado laico, obligatoriamente requería que la Iglesia ocupara otro lugar en la sociedad, uno que garantizara las condiciones de democracia, libertad, igualdad y racionalismo, que ahora configuraban la nueva sociedad. Me gustaría hablar acerca de la revolución industrial y la modernidad igualmente, aunque la modernidad promueve transformaciones en las organizaciones de las naciones, se actualizaron racionalidad administrativa y industrialización. La industrialización es el proceso que busca expandir la economía a un lugar específico mediante el desarrollo industrial. La tecnología, la ciencia, tomaron un papel importante en el sostenimiento del modelo socioeconómico capitalista, en el cual la cultura del consumo sobre lo que se soporta requiere de innovaciones frecuentes y cada vez más constantes. Es en la tecnología y la ciencia en que la revolución industrial, el denominado desarrollo económico, encontró su mayor aliado. La revolución industrial impulsó el avance de los desarrollos tecnológicos
uno de ellos relacionado con el perfeccionamiento y el otro orientado al desarrollo de nuevos La productos. modernidad y el espíritu de la administración y de la organización. La administración ha estado presente desde el inicio de la humanidad. Un ejemplo de esto es el hombre de las cavernas, que por adaptarse y sobrevivir debía abastecer de comida a su tribu y a su familia, siendo esto una de las principales y primeras características de la administración, ya que en su momento las tribus eran mandadas, organizadas y administradas por un cacique o un jefe tribal. Dos de las más grandes revoluciones y más reconocidas, cabe resaltar, han sido dos muestras muy grandes de la modernidad porque tuvieron cambios abruptos para el individuo que cambiaron su entorno, sus tradiciones, sus costumbres e incluso la administración y la organización que había en la sociedad en ese momento. Estas fueron la Revolución de la Libertad, la Revolución Francesa, que buscó acabar con la monarquía, y la Revolución de la Tecnología, que buscaba prácticamente acabar con la mano de obra que hacía que la producción fuera tan lenta y acelerarlo con máquinas. Un ejemplo de esto fue el telar y la máquina de vapor. Estas dos revoluciones lo que hicieron fue que consolidaron una nueva forma de vida y por eso hubo cambios tan abruptos para los individuos y de todo a su alrededor. Bueno, un gran aspecto que cabe resaltar sobre estas dos revoluciones es que la revolución de la tecnología y la libertad permitieron en sí el desarrollo del capitalismo como un sistema económico, aunque cabe resaltar que el origen del capitalismo también se remonta en el siglo XIII cuando se hacían intercambios de ciudades italianas con el Oriente. Bueno, como ya dije anteriormente, la modernidad dio apertura al capitalismo, haciendo en sí que la modernidad y el capitalismo, al ir igual y de una manera mutua, se han llegado a construir el uno al otro para avanzar y en sí, valga la redundancia, empezar a modernizarse. Bueno, como ya se ha dicho, la modernidad busca acabar la tradición y las costumbres. Pero uno de los conflictos de la modernidad, aunque la modernidad haya sido un gran paso para la administración y la organización de la sociedad y del mundo entero, esta tiene unos serios conflictos. Porque después de cumplir sus objetivos, las revoluciones se supone que deberían ir de una manera equilibrada, pero la revolución tecnológica ha ido siempre mucho más desarrollada o modernizada que la libertad, puesto que la revolución tecnológica ha abierto últimamente, en las últimas 2 décadas, más las puertas o el paso a los individuos con cosas que normalmente no se encontraban en su entorno. Un ejemplo de esto son las armas y cosas ilegales. La administración y las ciencias sociales, la no aprobación de una herencia. Cuando hablamos de la administración y las ciencias sociales, hacemos referencia a una sociedad de individuos donde desempeñamos el papel de dinamizadores de la economía. Damos fluidez a la creación de nuevas industrias, siendo parte de modelos de negociación y política de tal modo a crear acuerdos o decisiones con responsabilidad. El sistema ecológico nos hace un llamado a ver aquellas extinciones ecológicas y problemas que se están ocasionando para el medio ambiente, para el planeta, y es allí donde debemos de reflexionar y pensar, bueno, ¿y de qué forma le estamos afectando? Realmente viene a partir de las producciones que se construyen en las industrias y las tecnologías que se están implementando para la producción de bienes y servicios que ayudan a satisfacer las necesidades del hombre. A veces llegamos a casos extremos, como decía en la lectura, de despilfarro hacia algunos elementos que nos brinda la naturaleza. El hombre como principal creador debe generar y crear estrategias en busca de producciones
que no atenten contra el medio ambiente o por lo menos restituir al máximo todo el daño que se está ocasionando con esas materias primas. Una de las afirmaciones que me generó como conciencia en mí fue la afirmación que hizo Horkheimer en el 2003 que decía: sobre la tierra hay unas materias primas, más máquinas, más mano de obra instruida y mejores métodos de producción que antes, pero todo esto no redunda como correspondería en provecho de los hombres. Es allí donde debemos tener métodos de producción limitados y solo lo necesario para la sociedad. Debemos de tener claro que aunque tengamos mejores tecnologías, mejores métodos para las industrias hoy en día, debemos de pensar también las causas que esto puede ocasionar. Gracias. Bueno, ahora vamos con el quinto punto, que es la importancia de la administración desde una perspectiva del desarrollo humano. En este apartado básicamente nos comentan cuál es la relación entre empresarialidad y entre el individuo, entre el trabajador, la relación entre jefe, entre empleado, entre empleador, entre autoridad, entre subordinado, entre un sujeto plural, que en este caso es la empresa, la unión de individuos, y entre el objeto singular, el sujeto individual, que es el trabajador, la persona individual que trabaja para la empresa. Entonces aquí básicamente se habla de que es necesario el aporte positivo de los empleados y que una empresa es básicamente un sistema de engranajes de pequeñas tuercas que unas tienen más o menos importancia según la jerarquía, que de esto vamos a hablar ahora, y que esto es importante para que una empresa vaya hacia adelante, porque una empresa no es un sujeto individual, no es un sujeto que camina solo, sino es una unión de sujetos, una unión de fuerzas, una unión de engranajes que trabajan por un mismo objetivo. Además, en este tema se habla también de la perspectiva humana, de las necesidades biológicas, de que nosotros biológicamente hemos necesitado, en lo largo de la historia hemos necesitado líderes, hemos necesitado incluso autoridades y hemos necesitado representantes. Entonces siempre hemos necesitado que en una empresa específicamente o que en cualquier organización haya un sistema jerárquico, o sea, haya gente más importante que otra, hayan engranajes más importantes o más funcionales que los demás. Y además se habla muy bien del aporte que puede hacer cada sujeto individual al aporte de la empresa, que es la unión de fuerzas, como ya lo dijimos, porque todo es una sinergia. Con la ayuda de cada uno de los trabajadores, de los sujetos singulares, se logran los objetivos básicos de una empresa. Y obviamente el requisito número uno de una empresa, que es contar con diferentes fuerzas. También se habla de Marx, que él dice que cuando uno separa al hombre del fruto de su trabajo, significa que el individuo está llevado a una esclavitud. O sea, que los líderes empresariales siempre tienen que llevar a reconocer el esfuerzo de cada uno de los engranajes, de cada uno de los individuos singulares, para que éste se sienta empoderado con su trabajo y sienta y se dé cuenta que su aporte es fundamental en la organización empresarial. Porque si no es así, entonces el sujeto no trabaja él mismo, no se esfuerza por sus propios objetivos personales, sino se vuelve un esclavo que no es dueño de su propio poder, sino su poder, el dueño de su poder es otra persona, o sea que ese individuo es un esclavo. Básicamente es eso. Concluimos diciendo que pues vemos cómo ocurrieron ciertos cambios que afectan a los individuos, su entorno, la administración y la organización. Se ve cómo la modernidad dio paso al desarrollo del capitalismo como sistema económico, creemos, y se podría decir cómo la modernidad y el capitalismo trabajan en conjunto y de la mano, pues como necesitando el uno del otro para poder surgir y hoy en día pues evidenciar el cambio y el impacto que ha tenido en la modernidad. Hacemos también referencia a una sociedad donde desempeña más el papel de dinamizador de la economía, es decir, se da la fluidez a la creación de nuevas industrias y se ve como el sistema ecológico nos avisa y hace un llamado referente al cuidado que debemos tener con el sistema ecológico. Esto para evitar más extinciones de las que actualmente hay
y entrar a ver cómo podemos desarrollar o cómo podemos prevenir más el daño al medio ambiente, ya que recalcan mucho de que el medio ambiente es pilar fundamental para cualquier industria, es como la materia prima base para cualquier sistema socioeconómico. Con esto pues concluimos un poco referente al tema. Gracias.